¿Cómo están, familia? How are you today? Ready to open up your Bibles to 1 Peter with me in a minute? ¿Están listos para abrir sus Biblias con nosotros en Primera de Pedro? Reminder, last Sunday we began our brand new series, verse by verse through 1 Peter. We've called it A Living Hope in a Fallen World. Recuerden ustedes que el domingo anterior iniciamos esta nueva serie a través del libro de Primera Pedro, y la serie en general se llama Una esperanza viva para un mundo caído. You guys remember what hope is, right? Ustedes recuerdan lo que es la esperanza, ¿verdad? Hope is the absolute assurance of coming good. That's what God's living hope offers you. La esperanza es la certeza absoluta del bien que está por venir, y esto es lo que el Señor te ofrece a ti. And we need that hope. You know why? We live in a fallen world. Y tú y yo necesitamos esta esperanza. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo caído. A world under the control of the evil one, Satan himself. Un mundo que está bajo el control del maligno, Satanás mismo. A world full of pain and tragedy and difficulty. We call that trials. Es un mundo lleno de dolor, tragedia y dificultad. A eso nosotros le llamamos pruebas. And that's what our entire Bible study today is going to be about, the trials of life. Y el estudio de esta mañana tiene que ver exactamente con eso, con las pruebas de la vida. You can see our Bible text and the sermon title there on the screens. Tú puedes ver ya el texto bíblico y el título, del sermón en tu pantalla. We're going to just look at two verses today, 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. Estaremos estudiando solamente dos versículos que se encuentran en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. And then the title of our sermon is this: Everything you need to know about trials. Y el título del sermón es el siguiente: todo lo que necesitas saber sobre las pruebas. Trials are problems, difficulties, challenges that we all face living in this fallen world. Las pruebas son las dificultades y tribulaciones y los retos que enfrentamos aquí en este mundo caído. Now, before we open up our Bibles, I have an important question for you. Pero antes de abrir nuestras Biblias, hay una pregunta muy importante que quiero hacerte. How do you respond when the trials of life come crashing in to your life? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo reaccionas cuando las pruebas de la vida vienen y azotan en tu vida? How do you react when the problems come in? ¿Cómo reaccionas tú cuando las pruebas vienen? Well, there's a lot of different ways people respond to trials. Let me show you a couple examples of that on the video screen. Hay muchas formas en que las personas reaccionan o responden a las pruebas, y te voy a dar algunos ejemplos en tu pantalla. When trials hit, some of you start to look like that guy. Algunos, cuando las pruebas azotan, comienzan a verse como este niño. You're scared, you're confused. Están asustados y confundidos. Why is this happening to me? What should I do? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué debo hacer? Some of you look like that when the trials come. Algunos de ustedes se ven como este niño. You just get frustrated about the whole thing. Simplemente sienten frustrados sobre todo. And by the way, do you like my baby picture? Wasn't I a cute baby? ¿No les gusta a ustedes la foto del pastor Mike cuando era pequeño? There's a lot of you that you start doing this. Y hay muchos de ustedes que hacen lo siguiente. Yeah, you start crying. Comienzan a ser pucheros, a llorar. My trials are so hard. My life's so hard. I'm harder than anybody. Oh, mis pruebas son muy difíciles, mi vida está tan difícil, y comienzan a llorar. How do you respond? ¿Cómo respondes tú? Well, this morning in our Bible text, God's Word is going to tell you how He wants you to respond to trials. Y aquí en la Biblia vas a escuchar cómo es que Dios espera que tú respondas a tus pruebas. God wants you to do that when trials come. Dios quiere que tú hagas esto cuando las pruebas vienen. The Bible is going to say that God wants you to rejoice when trials come. Do any of you guys do that? La Biblia dice que Dios quiere que tú te regocijes cuando las pruebas vienen. ¿Alguno de ustedes se regocija cuando las pruebas chocan? To be able to rejoice in your trials, you must understand why God allows trials in your life, and also understand the good God brings out of trials. Para poder regocijarte en las pruebas, tienes que entender por qué es que Dios envía las pruebas, pero también tienes que entender qué es lo que resulta, lo positivo que resulta de estas pruebas. And that's what we're going to talk about this morning. Y de esto estaremos hablando en esta mañana. And if you're taking notes, as we look through these Bible verses, we're going to find 6 truths about the trials of life. Y si tú estás tomando notas, en este texto bíblico encontraremos 6 verdades sobre las pruebas de la vida. 6 truths about the trials of life. We'll put them all up on the screens so you can copy them down,
look at them later, study them, memorize them. Estas son 6 verdades sobre las pruebas de la vida y estarán en tu pantalla para que tú las puedas escribir y así también memorizarlas. So let's get started. Would you open up your Bibles with me, please? We're in 1 Peter chapter 1 today. Por favor, abran sus Biblias con nosotros y estamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. 1 Peter chapter 1, we'll begin by reading verse 6. Así que estamos en Primera de Pedro, capítulo 1 y vamos a iniciar leyendo el versículo 6. Again, follow along in your own Bible, please. 1 Peter 1, verse 6. Por favor, acompáñenos. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Word of God tells us this, verse 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. La palabra de Dios nos dice en el verso 6 así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. So the author of this book, Peter, here brings up the trials of life. Así que el autor de este libro de Pedro nos habla de las pruebas de la vida. And Peter brings up the word rejoicing. Y Pedro menciona la palabra regocijarse. God wants you to rejoice. Dios quiere que te regocijes. What does it take to get you to rejoice in your life? ¿Qué se requiere para que tú puedas regocijarte en la vida? How about winning the lottery? ¿Qué tal el ganarte la lotería? Would you rejoice if you won the lottery? ¿Te regocijarías tú si reganaras tú la lotería? Don't you guys go out and waste your pesos on a lottery ticket after church. That's just a question. Esta solamente es una pregunta retórica. No tienes que salir después del servicio y comprar un boleto de lotería, ¿eh? Peter here combines two words together that in my mind they don't go together very well. Pedro combina 2 palabras en este versículo que en mi mente yo creo no deberían ir juntas. Peter combines the words rejoicing, rejoice, with the word trials. Y Pedro combina las palabras regocijo, regocijarse con la palabra pruebas. God wants you to rejoice in your trials. Dios quiere que te regocijes en tus pruebas. Do you do that? ¿Haces tú esto? Does a trial come into your life and go, yes, Lord, give it to me, trash me? ¿Acaso viene la Yeah. prueba a tu vida y dices, sí, Señor, dámelo, revuélcame? We don't do that. No haces eso. You know why? ¿Sabes por qué? Because we don't understand trials and we don't believe in the good that God can bring out of trials. La razón es de que no entendemos las pruebas y tampoco creemos en el bien que puede resultar de ellas. That's why God has us studying this text so we can mature and grow in this area, because it affects us all, doesn't it? Es por eso que Dios nos tiene estudiando ese texto, para que todos nosotros podamos entender y madurar, porque las pruebas nos afectan a todos, ¿no es cierto? God wants you to rejoice when the trials of life come in. Dios quiere que te regocijes cuando las pruebas de la vida vienen. Does that mean trials are easy or fun? No, the Bible never says trials are easy or fun, because they're not. ¿Acaso esto significa que las pruebas son fáciles o divertidas? Por supuesto que no. La Biblia jamás nos dice que las pruebas sean fáciles o divertidas. And I know each one of you know that, because as I look around this sanctuary, I know that every one of you are going through your own painful trials right now. Y yo sé que cada uno de ustedes saben esto. ¿Por qué? Porque al mirar alrededor del santuario me puedo dar cuenta que cada uno de ustedes está pasando por alguna prueba. You guys know the pain of trials. Ustedes conocen el dolor de las The pruebas. sorrow, the heartbreak, the failed hopes, broken dreams, all affected with trials. El sufrimiento, el quebrantamiento de corazón, los sueños abatidos, todo esto viene cuando vienen las pruebas. Christian, let me give you some hope this morning. Déjame darte esperanza esta mañana, cristiano. God wants to encourage you with these 6 truths about trials today, so you can begin to even rejoice through them. Dios quiere animarte con estas verdades, 6 verdades acerca de las pruebas, para que comiences a regocijarte en ellas hoy. So getting to our Bible text, I want you to notice the first thing Peter tells us about trials. Read verse 6 again, please. Así que regresando a nuestro texto bíblico, por favor, lee conmigo lo primero que Pedro nos dice acerca de las pruebas. Lee el verso 6. Verse 6, Peter says this, talking about trials, in this you greatly rejoice. Who is this talking about? Al inicio del verso 6, Pedro nos dice, hablando de las pruebas, en lo cual vosotros o ustedes os alegráis. ¿A quién se refiere Pedro? Who is Peter writing to? ¿A quién le está escribiendo Pedro? This you mentioned in verse 6 is you.
Este tú o este vosotros mencionado en el verso 6 se refiere a ti. By the Holy Spirit, God is saying you will be going through trials. A través del Espíritu Santo, Dios te está diciendo a ti que vas a atravesar por pruebas. And this brings up our first truth about trials. We'll put them all up there if you want to write them down. Y esto nos lleva a la primer verdad acerca de las pruebas. Todas las vamos a poner en la pantalla para que las escribas. Truth about trials number 1, everyone has to face trials. La verdad número 1 acerca de las pruebas es que toda persona tiene que afrontar las pruebas. Let me repeat that. Truth about trials number 1, everyone has to face trials. La verdad número 1 acerca de las pruebas es que toda persona tiene que afrontar las pruebas. Nobody gets to avoid them. Everybody goes through them. Nadie puede evitarlas. Todos nosotros tenemos que atravesar por ellas. Well, that reminds me of the story of the old grumpy husband named Edgar. Eso me recuerda a aquel esposo gruñón cuyo nombre era Edgar. Edgar's life was full of trials. He was in the hospital. His loving wife came to visit him. La vida de Edgar estaba llena de pruebas. Él estaba en el hospital y su esposa viene a visitarle. So Edgar tells his wife, "Wife, you've been with me through every one of my trials." Entonces Edgar le dice a su esposa, esposa mía, tú has estado conmigo en cada una de mis pruebas. You're here with me right now while I'm sick. You're here with me in this trial. Estás conmigo en este momento que estoy enfermo en esta prueba. You were sitting right next to me when I went through the trial of our car accident. Estaba sentada junto a mí cuando atravesé la prueba de nuestro accidente en automóvil. You were working with me when we went through the trial of our business going belly up, going broke. Y estabas conmigo también cuando pasé por la prueba de que nuestro negocio se fuera a la quiebra. Wife, you were right next to me in every one of my trials, and I finally realized something. Esposa mía, tú has estado a mi lado en cada una de mis pruebas y hoy me he dado cuenta de algo. You're bad luck. Eres de mala suerte. You know, some people do that in trials. ¿Sabe que algunas personas hacen eso en medio de las pruebas? They start lashing out, they start blaming, they start getting grumpy with the people around them. Oh, I hope you don't do that in your trials. Comienzan a Doesn't help. desquitarse, a ponerse gruñones y a culpar a las personas a su alrededor. Espero que tú no estés haciendo esto. Trials hit everyone. The message of the Bible, cover to cover, is everybody has to go through trials in the fallen world. Heaven, no. Praise God. No more trials up there. But here, there's plenty of them. Las pruebas le llegan a todos. La Biblia de pasta a pasta está cubierta con este mensaje que en este mundo caído todos serán golpeados por las pruebas. Gloria a Dios que en el cielo eso no será más. Listen to what Jesus said about going through trials and tribulations. John 16:33. Observa lo que el Señor Jesucristo dijo hablando acerca de las pruebas y la tribulación en San Juan 16:33. Jesus said this, "In this world you might have tribulation." Did he say that? Dijo el Señor Jesús, en este mundo quizás encuentras aflicción. ¿Así dice? I wish he would have said that. Ojalá hubiera dicho así, But he didn't say that. pero no lo dijo así. Here's what he said. In this world you will have, guarantee, thanks Lord, tribulation, but be of good cheer, I've overcome the world. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, en este mundo tendréis, esta es una aseguranza, gracias Señor por ello, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Listen to what the great church planner, the Apostle Paul, taught the churches. Acts 14:22. Escuche lo que el gran plantador de iglesias, el apóstol Pablo, le dijo a las iglesias allá en Hechos 14:22. Paul said this, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith. Here's what he said, we must go through many trials to enter the kingdom of God. Pablo confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. I read a depressing quote about trials, but because it's true, I'm going to share it with you. Leí una cita muy deprimente en cuanto a las pruebas, pero ya que es verdad, se las voy a decir. Here it is. Every Christian is either going into a trial, in a trial, or coming out of a trial. La cita es la siguiente, que cada cristiano, ya sea que está entrando a una prueba, está en medio de una o está saliendo de alguna prueba. A description of the Christian life. We're either entering into a trial, we're in one right now, or we're just coming out of one. Esta es la descripción de la vida cristiana, ya sea que estás entrando a una prueba, te encuentras en una ya o estás saliendo de una prueba. It's not, will you go through trials? You will. So here's the question. How do we respond when they come?
That's Así what que we want to la grow in. pregunta no es a ver si o atravieso alguna prueba, porque va a suceder. La pregunta es cómo voy a reaccionar cuando me encuentre ahí. Getting back to our text, look at the next thing Peter teaches us about trials, also in verse 6. Regresando a nuestro texto bíblico, observa también lo que Pedro nos enseña acerca de las pruebas en el verso 6. Again, talking about trials, verse 6, Peter says, "In this you greatly rejoice, though now for a little while." Dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. This brings up our second truth about trials. Esto nos lleva a la segunda verdad acerca de las pruebas. Truth about trials number 2, trials don't last forever. La verdad número 2 acerca de las pruebas es que las pruebas no duran por siempre. One more time, number 2, trials don't last forever. Una vez más, la número 2 es que las pruebas no duran por siempre. Now here's the hard thing about that. When we're in them, they always seem like they're going to last forever. Ahora, lo difícil de esto es de que cuando te encuentras en la prueba, tú sientes como que está durando por siempre. We don't see a way out. We don't have an answer to the problem. They seem like they'll last forever. But according to the Bible, trials don't last forever. Nosotros no vemos la salida, se siente como un largo sufrimiento, pero de acuerdo a la Biblia, las pruebas no duran por siempre. Let me prove to you right now, trials don't last forever. Déjame demostrarte en este momento que las pruebas no duran por siempre. I want you to get in your mind right now your 10 biggest trials from the last 10 years. Quiero que en este momento medites en las 10 pruebas más grandes en los últimos 10 años. Get it in your mind right now, the 10 biggest trials you've gone through in the last 10 years. Trata de poner esto en tu mente, las 10 pruebas más grandes que hayas sufrido durante los últimos 10 años. You can't do it. No puedes hacerlo. You can name 1 or 2 or 3 or 4 if you've had a really miserable time, but you can't list 10. You know why? No, pues posiblemente puedas mencionar 1, 2, 3, hasta 4 si fue muy miserable tu vida, pero no puedes mencionar 10 y te voy a decir por qué. Because the trials didn't last forever. You moved on. You forgot about them. Porque la prueba no duró por siempre. Tú ya seguiste adelante y hasta te olvidaste de ella. God got you through them somehow and you've moved on, and yeah, there's some new ones, but you can't remember all the past because the trials didn't last forever. Dios te ayudó a pasar a través de la prueba, ya seguiste adelante y ya ni siquiera te acuerdas de ella. Tienes algunas nuevas y te das cuenta que la prueba no dura por siempre. God got you through the trials of the past, and let that bring you hope that it'll also bring you through the trials you're presently struggling through. Dios te ayudó a salir de las pruebas del pasado y que esto traiga esperanza a tu vida porque Él tiene el poder para ayudarte a salir de las pruebas en el presente. Now, this next truth about trials in verse 6 is hard to believe and agree with, I'll be honest with you. Ahora, la siguiente verdad acerca de las pruebas que se encuentra en el verso 6 es difícil de creer y difícil de estar de acuerdo con ella. We're again going in order. Let's read verse 6 again. Una vez más estamos leyendo en orden, regresamos al verso 6. Talking about trials, Peter says this, "In this you greatly rejoice, though now for a little while, here it is, if need be, you've been grieved by various trials." What does that mean? Hablando de las pruebas, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y aquí viene la palabra clave, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué significa eso? Here's what it means. God brings you trials when you need them. Lo que significa es que Dios trae las pruebas a tu vida cuando las necesitas. And that brings up our third truth about trials. Y eso nos lleva a la tercera verdad acerca de las pruebas. Here it is, number 3, trials meet a need in your life. Y esto es la número 3, que las pruebas suplen una necesidad en nuestra vida. One more time, number 3, trials meet a need in your life. Una vez más, las pruebas suplen una necesidad en nuestra vida. Do you believe that? ¿Crees tú en esto? When you have a need, do you say, "Oh Lord, send me a big, gnarly, painful trial to meet this need I have right now"? Cuando tú tienes una necesidad, le dices al Señor, Señor, envíame una prueba grande y dolorosa para suplir mi necesidad. I've never made that prayer request. Have you? Let's be honest here. Yo jamás he hecho esa oración. ¿Acaso tú? Vamos a ser honestos. Here's my prayer. Oh God, bless me. Provide abundantly. God, you know the need. But I've never said, big, gnarly, painful trial to meet this need, Lord. Yo he orado, Señor, bendíceme, provéeme maravillosamente, pero jamás le he dicho, Señor, dame una prueba gigantesca. Trials meet needs. Pero las pruebas suplen necesidades. What that means is that every trial God allows into your life has a purpose.
Lo que significa es que cada prueba que Dios permite en tu vida tiene un propósito. That brings up a really wise question you can ask God in your trial. Esto te puede llevar a una pregunta muy sabia que le puedes hacer a Dios en medio de tu prueba. When you're in a trial, ask God this. God, tell God this first. I believe that this trial is going to meet a need in my life. Show me what it is, God, so I can work with you to get out of it as soon as possible. Lo siguiente que le puedes decir al Señor es esto: yo creo, Dios, que esta prueba tiene el propósito de suplir una necesidad que tengo. Ayúdame a trabajar contigo para salir de esta lo más rápido posible. Trials meet needs. Porque las pruebas suplen necesidades. Now, God knows you don't want them, but He's going to send you them anyway to meet a need in your life. Ahora, Dios sabe que no las deseas en tu vida, sin embargo, Él las va a enviar para suplir esa necesidad en ti. So, what kind of situations does God see in our lives that show Him that we need a trial? Ahora, ¿qué tipo de situaciones o circunstancias existen en nuestra vida para que Dios vea que necesitamos una prueba en nuestra vida? Let me share with you 4 situations or attitudes in your life where God will send a trial to meet your need. Te voy a hablar de 4 actitudes o situaciones en tu vida donde Dios discierne que necesitas una prueba para suplir tu necesidad. Number 1, when you're too comfortable. Número 1, cuando te sientes demasiado cómodo. When God sees you getting too comfortable, He might send a trial to shake you up. Cuando Dios ve que te estás poniendo demasiado cómodo con tu vida, Dios va a enviar una prueba para sacudirte. I have a bunch of trials just like you. Yo tengo un montón de pruebas al igual que tú. But every once in a while, God gives me a break from our trials. from Pero my de vez trials. en cuando Dios me da un descanso de las pruebas. And sometimes I think, wow, I don't have any major problems and trials in my life. This is so nice. Y de repente pienso, órale, como que ahora no tengo esas pruebas grandes en mi vida, se siente suave. I now hate it every time I think that. You know why? Pero ahora odio cada vez que pienso de esa manera. ¿Y sabes por qué? Because the next day, God gives me this huge, gnarly trial because I'm too comfortable. So I'm never going to think that thought again because it happens every single time. Porque al siguiente día el Señor me envió una prueba súper grande porque me estoy sintiendo demasiado cómodo. Así que he decidido no pensar de esa manera más. Number 2, when God sees you needing a lesson, you need to learn a lesson. Número 2, cuando Dios ve que necesitas aprender alguna lección. When you need to learn a spiritual lesson, God will also often send a trial your way to teach you that lesson. Cuando Dios ve que necesitas aprender una lección espiritual, Dios va a enviar una prueba en tu vida para que de esa manera aprendas la lección. You're ignoring your spouse in your marriage, being a horrible husband or wife. Estás ignorando a tu cónyuge en tu matrimonio, estás siendo un esposo o esposa horrible. God will let you get away with it for a while, hoping you repent on your own. Dios te va a permitir que te salgas con la tuya por un tiempo, esperando a que te arrepientas por ti But if mismo. you don't repent, He will send you a large trial in your marriage to shake you up, get your attention, to teach you the lesson. Start working on your marriage. Pero si no te arrepientes, el Señor va a enviar una prueba grande en tu vida para que te arrepientas, para que aprendas la lección y comienzas a trabajar a favor de tu matrimonio. Number 3, when your faith needs to grow. Número 3, también cuando tu fe necesita crecer. When God sees that you need to grow in your faith, He will often give you a trial in your life to help you grow in your faith. Cuando Dios ve que necesitas crecer en tu fe, Él va a permitir una prueba en tu vida de manera que crezcas. And then number 4, when you're in sin. Y en número 4, cuando te encuentras en pecado. When you are in sin, God will often send you a trial to help you repent, shake you up, get your life back on the right track. Cuando te encuentras en pecado, muy a menudo Dios va a enviar una prueba para ayudarte a arrepentirte, que regreses al camino, a la voluntad de Dios. Every trial God allows into your life, He does it to meet a purpose, to meet a need. Cada vez que Dios permite una prueba que llegue a tu vida es para suplir una necesidad, para cumplir con un propósito. Oh, I found my sweat hanky. Thank you, decorating team. Ya encontró su pañuelo el pastor. If you donated this to clean our church or to decorate our church, I'll wash it before I give it back. Thank Si you. donaste ese pañuelo para decorar la iglesia, el pastor lo va a lavar y lo va a regresar Sorry. luego. Hey, getting back to our text, here at the end of verse 6, one final truth
about trials I want you to see before we move on. Regresando al versículo 6, algo más que tenemos que observar antes de continuar. This one's at the end of verse 6. Esto se encuentra al final del verso 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you've been grieved. Here it is, by various trials. Dice el verso 6 una vez más, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, y ahí viene la palabra, en diversas pruebas. This brings up our fourth truth about trials. Y esto nos lleva a la cuarta verdad acerca de las pruebas. Number 4, there are various kinds of trials. La número 4 es que hay varios tipos de pruebas. One more time, number 4, there are various kinds of trials. Una vez más, la número 4 es de que hay varios tipos de pruebas. Every single trial is different. There's no two trials that are the same. Cada prueba es diferente de la otra, no hay prueba igual. There's big trials and little trials. Hay pruebas grandes y hay pequeñas. There's short trials, there's long trials. Hay algunas cortas, algunas pruebas largas. There's ugly trials, there's cute trials. Hay pruebas horribles, algunas bonitas. Anyone gone through a cute trial? ¿Alguien ha atravesado alguna prueba bonita? Okay, maybe there's not cute trials, but there's different kinds. Bueno, pruebas bonitas no hay ni una, pero sí hay de diferentes tipos. And knowing so many of you here, I know that there's various trials because all of you here are going through different trials in your life right now. Y conociéndoles a ustedes, sé que existen diferentes pruebas porque cada uno de ustedes está pasando por alguna diferente en este momento. They're all painful, they're all difficult. Todas ellas son dolorosas y difíciles. Now let me warn you of a lie that Satan wants to speak into your heart about your trials. Ahora déjame advertirte de una mentira que Satanás quiere hablarte a tu corazón con respecto a las pruebas. I need to warn you because I've talked to many people in our church who believe this lie about their trials. Y quiero advertirte porque he hablado con muchas personas en la iglesia que han creído en esta mentira acerca de las pruebas. Here is what Satan wants you to believe. Esto es lo que Satanás quiere que tú creas. My trials are harder than everybody else's. They have it so easy. How come my life's so hard? You guys ever heard that little lie Satan tried to make you believe? Oh, mis pruebas son más difíciles que la de todos los demás. Todo mundo tiene una vida más fácil que la mía. ¿Alguna vez has creído tú esa mentira? Smile if you've believed that lie. Sonríe si has creído en esa mentira. I believed it. Yo la he creído. You guys have such easy lives out there. How come I'm the only one with the hard trials? Oh, ustedes tienen una vida tan fácil. ¿Por qué soy yo el único que tiene que sufrir tanto? It's a lie. Pero es una mentira. The lie part isn't that your trials are hard. They are. The lie part is that other people have it easier than you. No, no one has it easy. La mentira no es de que tu prueba sea difícil, eso es cierto, tienes una prueba difícil. La mentira es que creas que todos los demás la tienen fácil. No, todo mundo sufre y batalla. But I see that sister, I see that marriage, I see that family having victory in their lives. I don't. Oh, pero yo veo a ese hermano, a esa hermana, a esa familia teniendo victoria en su vida y yo no tengo esa victoria. Know why they have victory? ¿Sabes tú por qué tienen victoria? It's not because they don't have trials. They do too. They just handle them in a mature way. They rejoice in trials. They believe God can bring good in them. They handle their trials differently than you. God has us studying this today so we can grow in this area. No es porque ellos no tienen pruebas. La razón es que en realidad es que ellos también tienen pruebas, pero las han manejado de la manera correcta, las han manejado mejor que tú, regocijándose en ellas, aplicando los principios que estamos aprendiendo hoy. Es por eso que tú también los estás aprendiendo en este día. Now, as you can see here in the parentheses, we can divide trials up into three main sections. Ahora, como puedes ver ahí en el paréntesis, las pruebas pueden ser divididas en tres categorías principales. The Bible talks about physical trials, emotional trials, and spiritual trials. La Biblia nos habla de las pruebas físicas, pruebas emocionales y pruebas espirituales. Many of you are going through physical trials right now. Algunos de ustedes están pasando por pruebas físicas. Health issues, heart attacks, cancer, illness, automobile accidents, birth defects. Those are all physical trials, and they're difficult. Asuntos de salud, a lo mejor el cáncer, algún defecto de nacimiento, algún accidente automovilístico. Todo esto entra en la categoría de pruebas físicas. But then there's also emotional trials. Many of you are struggling through emotional trials. Those are so hard. También existen las pruebas emocionales y algunos de ustedes están batallando con este tipo de pruebas, las cuales también son difíciles. Depression, feelings of sadness,
mental health issues, those are all emotional trials. La depresión, la tristeza, algún asunto mental, algún problema mental, también son problemas emocionales. Then there's spiritual trials. Many of you are going through spiritual trials. What are those? También existen las pruebas espirituales. ¿Cuáles son estas? Your sin in your own life will bring a spiritual trial as your joy is quenched. El pecado en tu vida puede traer una prueba espiritual ya que tu gozo está siendo apagado. Spiritual doubts and questions can lead to spiritual trials. También las dudas espirituales, las cuestiones espirituales pueden traer prueba a tu vida. When a Christian lets you down, that can bring a spiritual trial. Cuando un cristiano te decepciona, también puede traer una prueba espiritual. Again, there's various kinds of trials. None of them are easy. Una vez más, existen varios tipos de pruebas, ni uno de ellos es fácil. So here in verse 6, Peter has instructed us about what trials are. Así que en el versículo 6 ya Pedro nos ha dado una instrucción acerca de qué son las pruebas. But then in verse 7, Peter is going to tell us about all of the good, the blessings that come from trials. Pero ahora en el versículo 7 Pedro nos va a hablar acerca de lo bueno, las bendiciones que surgen de las pruebas. So let's continue on and read verse 7 together. Así que vamos a continuar leyendo versículo 7 juntos. We'll start again, though, in the middle of verse 6. Y vamos a iniciar en la parte media del versículo 6. You have been grieved by various trials, verse 7. Why? That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. La última parte del verso 6 dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. So Peter here brings up what we call an analogy, a word picture, to help us understand what it's like going through trials. Ahora Pedro nos muestra aquí una analogía, una imagen para poder entender lo que son las pruebas. Just as gold must go through the fire to be purified, Christians must go through the fire of trials to grow spiritually. Así como el oro tiene que atravesar el fuego para ser purificado, el cristiano tiene que atravesar el fuego de la prueba para madurar como cristiano. God uses trials to make us grow spiritually. Dios utiliza las pruebas para ayudarnos a crecer espiritualmente. When life's good, when we're comfortable, we don't grow very much. Cuando la vida es fácil, cuando nos sentimos cómodos, no crecemos mucho. You know, there was a fish, I forgot what kind of fish it was, but it was only found on the west coast of the U.S., and they had to bus it over to the east, or they had to truck it over to the east coast where the people wanted to eat it. Existe un pez, no recuerdo cuál es el Let's tipo call de it pez. bass. Let's Eh, make up bass. You know what bass is? No, cualquier Trout. pescado. La Trout. trucha, la trucha. Trout? Okay, Sí. let's call it trout. But Okay. don't search it on the internet. The trout would be trucked from the west coast to the east coast, but there was a problem. Ok, este pez, vamos a decirle trucha, no lo busquen en internet porque si no, pero era transportado del este al oeste porque había un problema. The trout would just get relaxed and fat on this 4-day journey across, and the meat would get flabby, and nobody liked the meat because they were just relaxed in this big tank swimming around. El pez al ser trasladado pues se relajaba porque estaba en tanques y se ponía gordo y la carne se ponía blanda y la gente no lo quería. So they had to get these fish working so their muscles were tight and the meat tasted good when it got to the East Coast after 4 days. Así que lo que hacían es de que ponían a trabajar al pez para que adelgazara y sus músculos se pusieran fuertes y así poder comerciar con él. This is a true story. They threw a barracuda into every big fish tank. Y esta es una historia verdadera. Metían a un pez barracuda en cada tanque. And the barracuda would chase the fish around and around for 4 straight days.
Y el pez barracuda perseguía a los peces pequeños, obviamente, por todo el tanque durante 4 días. They'd be swimming for their lives. Y ellos, obviamente, los peces nadaban para salvar su vida. And they'd get to the East Coast, and their meat would be nice and meaty and strong, and people loved it. What's the lesson there? Y cuando llegaban a su destino, obviamente el pez estaba fuerte, la carne sana y deliciosa. ¿Y cuál es la lección en esto? We don't grow when life's easy. No crecemos cuando la vida nos es fácil. Spiritual growth doesn't happen in the country club. El crecimiento espiritual no se lleva a cabo en un campo, en un club campestre. That's not the analogy here. It's passing through the fire. La analogía no es esta, la analogía es pasar a través del fuego. Peter doesn't say, as we spend time at the country club playing golf, sipping pina coladas and getting massages, we mature in our faith. Pedro no dijo, al estar en el club campestre jugando golf y bebiendo piñas coladas, crecemos en nuestra fe. He says we have to go through the fire. Él dice que tenemos que atravesar por el fuego. And that's when the good things happen to us. Y es entonces que las cosas buenas suceden. That's when the impurities, the sins can burn away. Es entonces cuando las impurezas, los pecados son consumidos. So in verse 7, Peter is telling us about all the good things that happened as we go through trials. Así que en el versículo 7, Pedro nos está hablando acerca de todas las cosas buenas que suceden al atravesar por las pruebas. Now, an important point I need to bring up here. Ahora, hay un punto muy importante que tengo que mencionar. In the middle of the trial, you will not normally see any good happening. En medio de la prueba, generalmente tú no vas a observar nada bueno que esté sucediendo. You're blinded by the pain. It feels so bad. It's hard to even see any good happening. You have to take that by faith. En ese momento solamente vas a sentir dolor y va a ser muy difícil que observes lo positivo. Por lo tanto, tienes que recibir esto por fe. But I promise you, when you pass through the trial and reflect back on the trial, you will see God will have brought good out of it. Pero yo te prometo que al haber atravesado a través de la prueba y al reflexionar en la prueba pasada, te vas a dar cuenta que Dios hizo surgir algo bueno de ello. I've talked to you guys a lot about my trial of the DUI and the drunk tank. I hate to bring it up. My mommy and daddy are here, but they know all about it, so I'm going to bring it up again. Pastor Mike ha hablado con ustedes muchas veces de aquella vez que fue arrestado porque estaba bebiendo y manejando. Le da vergüenza porque sus papás están aquí, pero ellos ya saben de la historia también. I was drinking. I was a drunk and working in a church. Él era un borracho y estaba en la iglesia. And I had some well-meaning people in the church that called me on my sin. I just said stop judging and lied and all that dumb stuff that people do when they're not really ready to change. Y hubo personas honestas que se acercaron a él tratando de convencerlo de su error, pero él simplemente los ignoraba, ponía pretextos, todas esas cosas tontas que haces cuando no quieres escuchar la razón. And then I'm driving drunk one day and I see the lights in my rearview mirror. Never a good thing. Y en una ocasión iba manejando y obviamente estaba borracho, de pronto ve al policía detrás de él. And there I am in the drunk tank. Y en ese momento pues lo echan al bote, ¿no? Talk about a trial. It was just like Jonah, a storm of life brought on by my own sin going the wrong direction. Así que hablando de las pruebas como la historia de Jonás, estando en una situación difícil, en una tormenta de su vida por sus propias malas decisiones. In the drunk tank, I saw no good coming out of that trial. Y estando en la cárcel, él no podía ver nada bueno que resultara de eso. I felt pain, I felt shame, I felt all these bad emotions. I saw no good coming out of it. Lo in the único que moment. sentía era dolor y vergüenza, puras emociones negativas al estar en esa situación. But the trial didn't last forever. I eventually got out of the drunk tank. Pero la prueba no duró para siempre, eventualmente salió de la cárcel. And 5 days later, and 23 years later now, I look back and say, thank you for the trial. You made good out of it. I'm not a drunk anymore. Thank you, Pero Lord. después de 5 días, incluso después de 23 años después, 23 años después, se da cuenta que fue algo bueno y puede decir, Señor, gracias por esa prueba, yo ya no tomo más. So Peter here in verse 7 brings up 2 major good things that come out of our trials. Así que Pedro va a mencionar 2 cosas muy importantes, positivas,
que surgen de las pruebas. First thing at the start of verse 7, Peter talks about the genuineness of your faith. En primer lugar, en el inicio del verso 7, Pedro habla de una fe genuina. Your faith grows when you go through the trials of life. Tu fe crece cuando atraviesas las pruebas de la vida. And that brings up our fifth truth about trials. Y esto nos lleva a la quinta verdad acerca de las pruebas. Number 5, trials test and build up our faith. Y esto es la número 5, que las pruebas fortalecen y demuestran nuestra fe. One more time, number 5, trials test and build up our faith. Y las pruebas fortalecen y demuestran nuestra fe. Again, our faith doesn't grow in the country club. Una vez más, nuestra fe no madura en un club campestre. It grows in the painful fires of trials. La fe madura en ese fuego de prueba doloroso. Faith isn't the only thing that grows. Many other spiritual qualities in you will grow as you get through the trials of life. Y no solamente la fe crece, hay otras cualidades espirituales que también maduran en medio de la prueba. I want you to hear what James writes about trials in his epistle. James 1, we'll read verses 2 to 4. Quiero que escuches lo que Santiago escribe en su carta acerca de las pruebas, ahí en el capítulo 1, versos 2 al 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Count it all joy. Sounds a lot like rejoice, doesn't it? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso de tener por sumo gozo suena mucho como regocijarse en las pruebas. Why can we rejoice? Count it all joy in trials. ¿Por qué es que podemos regocijarnos o tener sumo gozo en las pruebas? Verse 3, because we feel that the testing of our faith is growing. Do we feel that way in the trial? El No, verso we 3, don't. el verso 3 es porque sentimos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Sentimos eso? No, no lo sentimos. We don't feel like that. No sentimos eso. Oh, it's because we see our faith growing in the trial. Does it say that? ¿Es porque vemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia? No. Again, we don't often see it in the trial. Igualmente tampoco lo vemos en medio de la prueba. What's the key word? Start at verse 3. Pero- Knowing, believing. Pero ¿cuál es la palabra clave al inicio del versículo 3? Dice sabiendo, en otras palabras creyendo. In the trial, we must believe. En medio de la prueba nos es necesario creer. Believe that our faith is growing. Creer que nuestra fe va a crecer. Let's read verses 3 and 4. Vamos a leer versos 3 y 4. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work. Again, it takes some time, that you may be perfect and complete, lacking nothing. You become mature. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, tiene que madurar a través del tiempo para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, maduros. So God makes us pass through the fiery trials of life. Así que Dios nos hace atravesar por medio del fuego de la prueba. How do you respond when there's a trial in front of you? Así que ¿cómo respondes cuando la prueba viene delante de ti? No, God, you dig in your heels. Anything but that. Where's an escape? How can I get out of this? Eres tú de los que dicen, no, Señor, y entierras los pies en el suelo negándote a entrar, incluso buscas una salida, una opción. That's a normal reaction because there's fire and fire burns. It hurts. Es una reacción normal porque delante de nosotros hay fuego y el fuego duele. But what happens when you do that, and we all respond like that, that's normal, but we find ourselves in the fiery trial anyway. Pero no es cierto que a pesar de responder de esa manera, que reaccionamos de esa manera, todos lo hacemos, es normal hasta cierto punto, pero finalmente estamos en el fuego de prueba. There's a time when we must say, okay, God, you're allowing me to go through this trial. You have a purpose for it. You'll bring good out of it. Help me accomplish what you want in this trial. I'm not going to escape, not going to run away, not going to complain. Help. Hay un momento en que nosotros tenemos que decir, Señor, ok, tú ya permitiste esto es algo que, esta prueba ha venido a mi vida, así que ya no voy a huir, no me voy a quejar, ayúdame. And you will come out purified. Spiritual growth, your faith grows. Y si tú haces esto, vas a salir de esa prueba purificado y también tu fe va a ser más madura. One final thing Peter brings up, good that comes out of trials. It's in the middle of verse 7, so let's read that together. Una última cosa que Pedro menciona que surge de nuestras pruebas y es a mediados del verso 7. Vamos a leerlo. Middle of verse 7 again. As you pass through trials, here's what happens. It brings praise, honor, and glory
at the revelation of Jesus Christ. Dice que al pasar por el fuego de prueba, nuestra fe es hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. This brings up our sixth and final truth about trials. Esto nos lleva a la sexta y última verdad acerca de las pruebas. Truth about trials number 6, our trials can bring praise, honor, and glory to Jesus. La sexta verdad acerca de las pruebas es de que nuestras pruebas pueden traer alabanza, honor y gloria a Jesús. One more time, number 6, our trials can bring praise, honor, and glory to Jesus. Una vez más, nuestras pruebas pueden traer alabanza, honor y gloria a Jesús. When you pass through the trial, rejoicing, clinging on to Jesus, continuing to walk with Him, it brings praise, honor, and glory to Jesus. Cuando tú atraviesas la prueba aferrándote al Señor Jesucristo y dándole alabanza a Él, esto produce alabanza, honor y gloria a Jesús. When you refuse to quit, when you refuse to give up, when you refuse to stop coming to church, even though you're passing through a fiery trial, your life brings praise, honor, and glory to Jesus. Cuando tú rehusas renunciar, que te niegas a huir y sigues asistiendo a la iglesia, sigues buscando al Señor, tu fe, tu prueba produce alabanza, honor y gloria a Jesús. So many of you are doing that right now. Muchos de ustedes están haciendo eso en este momento. You're passing through difficult, fiery trials in your life, yet here you are, worshiping, Bible open, learning. Están atravesando por esos fuegos de prueba difícil, y aún así aquí estás alabando al Señor, glorificándole con tu Biblia abierta, aprendiendo. It's not easy. No es fácil. Satan wants you to quit. He wants to kick you to the curb. Satanás quiere que renuncies, quiere que te quedes en la curva. And yet you've decided, I'm going to walk through this trial and I'm going to stay walking with Jesus at the same time. Sin embargo, tú has decidido permanecer firme en medio de esa prueba y caminar con Jesucristo a la vez. That's rejoicing in trials. Y esto es regocijarse en medio de la It's prueba. not, yes, I love trials, bring them on. No, but that's crazy. That's masochistic. No, God's not asking you to do that. Y no se trata de que, oh sí, la prueba, qué suave, quiero más. Eso es una locura, eso es masoquismo y eso no es lo que Dios quiere. Rejoicing in trials, first of all, is believing what the Bible says about them, verse 6. El regocijarse en las pruebas, en primer lugar, es creer lo que la Biblia dice acerca de ellas, como lo vimos en el verso 6. And then it is verse 7, believing by faith that God will bring good out of your trials. Y en el versículo 7, como lo hemos visto, también es creer por fe que Dios va a hacer que algo bueno resulte a través de la prueba. That is rejoicing in trials. Y esto es el regocijarse en la prueba. And that's our good news this morning, church, about everything you need to know about trials. Y estas son las buenas noticias de todo lo que necesitamos saber acerca de las pruebas. Amen? Amen. You know, before I let you